La crueldad a veces viene envuelta en algodón. No llega con un grito, ni con un golpe, sino con una caricia en la cabeza y una voz suave que oculta el veneno más letal. Pobrecito. Hoy está más perdido que nunca, susurró Elena, pasando el cepillo por mi cabello ralo. El sonido de las cerdas contra mi cuero cabelludo era rítmico. Sris, 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 como el de una escoba barriendo las últimas hojas secas de un otoño que se niega a terminar. Estaba sentada a mi lado, en el borde de mi cama, con esa sonrisa de porcelana que había perfeccionado durante 8 años. Para el mundo, ella era la enfermera devota, la hija que nunca tuve, la santa que cuidaba al viejo juez paralítico. Para mí, en ese preciso instante, era la carcelera más dulce del infierno. Sí, Carlos, te digo que ni se entera, continuó, ahora hablando por el teléfono que sostenía casualmente con la otra mano, pegado a su oreja, a centímetros de la mía. Está mirando la lluvia como si viera fantasmas. El médico dice que es cuestión de semanas, tal vez días si tenemos suerte. Mi silla de ruedas estaba orientada hacia el ventanal. Afuera, la lluvia de noviembre azotaba los cristales de la mansión, distorsionando los robles centenarios del jardín hasta convertirlos en manchas grises y amorfas como acuarelas tristes que alguien había dejado bajo el grifo. Pero mi mente, a diferencia de lo que ella creía, no estaba perdida en la bruma. Mi mente era un tribunal en sesión permanente, analizando cada prueba, cada susurro, cada desviación en la rutina. Yo soy Agustín Velasco. Fui juez de la Corte Suprema durante 30 años. Me llamaban el relojero porque desarmaba las coartadas de los criminales con la precisión de quien desmonta un mecanismo suizo, pieza por pieza, hasta encontrar el resorte roto, la verdad oculta. Un derrame cerebral hace un año me dejó la mitad izquierda del cuerpo inerte y la voz reducida a un gorgoteo ocasional. Pero el derrame cometió un error fatal. No tocó mi oído, ni mi entendimiento. Me dejó intacta la capacidad de escuchar mi propia sentencia de muerte. El documento está listo, amor, dijo Elena, riendo suavemente, una risa que tintineaba como monedas cayendo en una alcancía. Solo falta que el viejo estampe su garabato. Y créeme, para el viernes, esa pluma será nuestra, todo será nuestro. La pluma. Mi mirada se desvió, imperceptiblemente, hacia la vitrina de caoba al otro lado de la habitación. Allí descansaba, sobre un cojín de terciopelo azul noche, mi Montblanc Meisterstück 149. No era solo un instrumento de escritura, era el cetro con el que había firmado sentencias que enviaron a narcotraficantes a prisión y liberaron a inocentes condenados injustamente. Elena no hablaba de la pluma en sí, hablaba de lo que la pluma podía hacer, de lo que podía transferir. Te dejo. Tengo que darle su medicina, dijo ella, enfatizando la palabra con un tono que hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal, bajando por mi lado derecho, el único que aún sentía el frío. Te amo, tontito. El viernes somos ricos. Colgó. El silencio regresó a la habitación, denso y pesado, con esa textura pegajosa que tiene el aire antes de una tormenta eléctrica. Elena se inclinó sobre mí, su perfume floral invadiendo mis fosas nasales. Era un olor empalagoso, a gardenias marchitas y desinfectante de hospital. Hora de la merienda, don Agustín canturreó, volviendo a su papel de enfermera perfecta. Abrió mi boca con la destreza de quien abre un buzón y deslizó la pastilla. Sentí el sabor amargo en la base de la lengua. No era la amargura limpia de la medicina habitual, era un sabor metálico, terroso, el sabor de una traición cocinada a fuego lento. Tragué, porque escupir habría sido revelar mis cartas. Y en el póker de la supervivencia, el que muestra su juego primero, pierde. La traición no es un evento, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Es como la humedad en una pared. Empieza con una mancha pequeña, casi invisible, que ignoras o disculpas. Es solo una pared vieja, te dices. Es solo que Elena está cansada, pensé hace meses cuando empezó a aislarme de mis antiguos colegas. Es solo que se preocupa por mi salud, me justifiqué cuando cambió las cerraduras y se quedó con la única llave. Pero la mancha crece, el moho se expande, y un día te despiertas y el techo se te cae encima. El techo se me estaba cayendo encima ahora mismo. Hace un año, cuando regresé del hospital, esta casa era mi refugio, construida por mi abuelo,
con sus techos altos y sus pasillos que olían a cera de abejas y libros viejos, siempre había sido un bastión de orden. El tic-tac del reloj, de pie en el vestíbulo, marcaba el pulso de mi vida, constante, predecible, seguro. Elena había sido mi sombra protectora. Recuerdo el día que llegó, hace 8 años, con sus ojos grandes y húmedos como los de un ciervo asustado, pidiendo trabajo. Era eficiente, silenciosa, respetuosa. Cuando mi esposa falleció hace 5 años, fue Elena quien sostuvo mi mano en el funeral, quien me preparó sopa caliente cuando el dolor me cerró el estómago. Llegué a verla como la hija que nunca tuvimos. Modifiqué mi testamento inicial para dejarle una suma generosa, suficiente para que comprara una casa y viviera cómoda. Pero la codicia es una bestia insaciable. Dale un dedo y querrá el brazo. Dale el brazo y querrá tu alma. Todo cambió hace 3 meses, cuando apareció Carlos. Mi primo, dijo ella al principio, luego mi amigo. Ahora sabía que era su novio, un tipo con mirada de hiena y manos inquietas que siempre parecían estar buscando algo que robar. Desde que él empezó a rondar la casa, mi salud había ido en picada. Los mareos eran más frecuentes. La debilidad en mi lado bueno aumentaba después de cada comida. Y hoy, la confirmación, el viernes. Faltaban 3 días. Elena salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y el sonido de la lluvia. Necesitaba pensar, necesitaba un plan, pero mi cuerpo era una jaula. ¿Qué puede hacer un hombre que no puede caminar, que apenas puede hablar, contra 2 depredadores jóvenes y fuertes? La respuesta vino a mí, no como un relámpago, sino como el recuerdo de un viejo caso, el Estado contra Méndez. Un juicio complejo donde la evidencia parecía irrefutable en contra del acusado, hasta que noté un detalle minúsculo en la hora de un recibo de estacionamiento. Un detalle que nadie más vio porque todos miraban el panorama general. Ellos me miraban y veían un vegetal, un mueble viejo que estorbaba. Su arrogancia era su punto ciego. Cerré los ojos y me concentré. Escuché. En esta casa, el silencio tenía capas. Estaba el silencio superficial, el de la ausencia de voces. Pero debajo de eso, estaba el zumbido de la nevera en la cocina, el crujido de las vigas de madera expandiéndose con la humedad, y lejos, muy lejos, el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo. Tic-tac, tic-tac. Era el latido de la casa. Mientras ese reloj sonara, yo seguía siendo el dueño, seguía siendo el juez Velasco. Tenía que moverme, no física, sino estratégicamente. Necesitaba información. Sabía qué iban a hacer, pero necesitaba saber cómo, y necesitaba pruebas. Sin pruebas, cualquier acusación sería desestimada como los delirios paranoicos de un anciano senil. Esperé hasta que la noche cayó por completo. La casa se sumió en sombras largas y grotescas. Escuché los pasos de Elena subiendo las escaleras, luego el sonido de su puerta cerrándose al final del pasillo. Luego, silencio. Mi silla de ruedas es eléctrica, un modelo moderno que Elena odiaba porque decía que rayaba los pisos. Tenía un mando tipo joystick en el reposabrazos derecho. Lo empujé suavemente hacia adelante. El motor emitió un zumbido apenas audible, como el de un mosquito. Me deslicé fuera de mi habitación, hacia el pasillo oscuro. El aire estaba frío. Sentí el cambio de temperatura en mi piel como una advertencia. Cada metro era una victoria. Cada sombra podía ocultar una trampa. Me dirigí hacia el salón principal, donde había visto a Elena dejar su bolso antes de subir. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas de terciopelo, dibujando patrones fantasmales en el suelo de parqué. Allí estaba, sobre el sofá de cuero, su bolso, y asomando el brillo rectangular de su teléfono móvil. Mi corazón, ese músculo cansado y traicionado, empezó a golpear contra mis costillas. Boom, boom, boom. Un tambor de guerra. Acerqué la silla. Mis dedos, artríticos y temblorosos, se extendieron hacia el aparato. Era un movimiento doloroso, cada tendón protestando, pero la voluntad es un combustible poderoso. Lo alcancé. La pantalla se iluminó con mi toque, bloqueada, por supuesto. Pero Elena era criatura de hábitos, y no muy inteligente. La había visto desbloquearlo 1000 veces. Un patrón en forma de la inicial de su nombre, o tal vez de libertad o lujuria. Tracé la línea. Incorrecto.
Maldición. El sudor frío empezó a perlar mi frente. Intenté la C de Carlos. Incorrecto. Piénsalo, Agustín, me dije. Piensa como ella. ¿Qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que mueve su mundo ahora mismo? Dinero. Dibujé un signo de pesos, una S atravesada. Demasiado complejo. Una Z. No. Miré la fecha en la pantalla de bloqueo. 12 de noviembre. El cumpleaños de mi difunta esposa era el 12 de noviembre. Elena solía comprarle flores ese día, fingiendo devoción. Probé el código numérico en lugar del patrón. 1211. El teléfono se abrió. Casi solté una carcajada, pero se ahogó en mi garganta, convirtiéndose en una tos seca. La ironía era deliciosa y amarga. Usaba la fecha de nacimiento de la mujer, cuya memoria estaba profanando para proteger sus secretos. Mis dedos volaron a la aplicación de mensajería. Ahí estaba. Carlos, amor. Abrí el chat. Lo que leí hizo que la bilis subiera a mi boca. Carlos, ¿ya le diste el cóctel? Elena, sí, doble dosis hoy. Estaba inquieto. Carlos, asegúrate de que llegue vivo al viernes. Rivas trae los papeles a las 10. Si se muere antes, se complica lo del fideicomiso. Elena, no te preocupes. Es fuerte como una cucaracha, pero para el viernes será un vegetal que solo sabe respirar y firmar. Carlos, esa casa vale una fortuna, y la colección de arte. Ya tengo comprador para el Goya. Sentí que el mundo giraba. No solo querían mi dinero, querían borrarme, querían desmantelar mi vida, vender mis recuerdos al mejor postor, convertir mi legado en fichas de casino para sus deudas de juego. Tomé fotos de la conversación con mis propios ojos, grabando cada palabra en mi memoria fotográfica. No podía enviarlas a nadie. Mi propio teléfono había desaparecido hacía semanas, perdido, según Elena. Y borrar el historial sería sospechoso. Dejé el teléfono exactamente donde estaba, con el mismo ángulo, rezando para que no notara la diferencia en la batería o la huella dactilar en la pantalla. Giré la silla para volver. Fue entonces cuando lo escuché. El crujido de una tabla en el piso de arriba. Me congelé. El silencio de la casa cambió. Ya no era un silencio vacío, era un silencio observado. Alguien se había levantado. Empujé el joystick al máximo. La silla zumbó, demasiado fuerte en la quietud de la noche. Me deslicé por el pasillo, las ruedas devorando la alfombra persa. Mi habitación parecía estar a kilómetros de distancia. Escuché pasos en la escalera, pesados, rápidos. No eran los pasos de Elena, eran los de un hombre. Carlos estaba en la casa. El pánico es un ácido que disuelve la razón, pero el miedo frío y controlado, es un estimulante. Llegué a mi puerta, entré, giré la silla, me arrastré hacia la cama. El dolor en mi lado izquierdo era insoportable, como si me estuvieran arrancando los músculos del hueso. Pero logré subirme, cubrirme con las sábanas hasta el pecho, justo cuando la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo recortó una silueta en el umbral, alta, ancha de hombros. El olor a tabaco rancio y loción barata llenó la habitación, ahogando el olor a lluvia. Era él, Carlos. Se acercó a la cama. Sus botas hacían un ruido sordo, amenazante contra la madera. Se detuvo a mi lado. Podía sentir su respiración, pesada y húmeda, sobre mi rostro. Mantuve los ojos cerrados, regulando mi respiración para que fuera lenta, superficial, la respiración de un anciano moribundo. «¿Estás despierto, viejo?», susurró. Su voz era como lija sobre piedra. No respondí. Ni un músculo se movió en mi rostro. Años de presidir juicios con asesinos mirándome a los ojos me habían dado el mejor rostro de póker del mundo. Sentí su mano áspera tocar mi hombro. Luego subió a mi cuello. Sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de mi garganta. Una presión sutil, una advertencia, o tal vez una tentación. Podía apretar un poco más y todo terminaría. Sería fácil. Fallo respiratorio, dirían. Mi corazón martilleaba contra mi pecho tan fuerte que temí que él pudiera sentirlo a través de la piel. Bum, bum, bum. Maldita momia, gruñó. Me soltó con un empujón despectivo. Escuché el sonido de su risa baja mientras se alejaba. Se detuvo en la puerta. Elena dijo: «No tan bajo esta vez. Creo que se movió. La silla no está como la dejaste». «Estás paranoico, amor», respondió la voz somnolienta de Elena desde el pasillo.
No puede ni ir al baño solo. Vamos a la cama. La puerta se cerró. Abrí los ojos en la oscuridad. El sudor empapaba mi pijama. Mis manos temblaban incontrolablemente, no por el Parkinson, sino por la adrenalina pura. Había estado cerca, demasiado cerca. Miré hacia la ventana. La lluvia había cesado, dejando solo el goteo rítmico de los canalones. Ploc, 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 como un reloj de agua contando los segundos que me quedaban. 3 días. Tenía 3 días para idear un plan. Burlar a 2 criminales en plena facultad de sus fuerzas, contactar con el exterior sin teléfono ni internet y salvar mi vida. Yo era un hombre de leyes, no un prisionero en mi propia casa. Miré hacia la vitrina de nuevo, donde la silueta de mi pluma Mont Blanc apenas se distinguía en la penumbra. Ellos querían que firmara mi sentencia de muerte con ella. Bien, firmaría. Pero no sería el documento que ellos esperaban. Una idea comenzó a formarse en mi mente, fría y afilada como la punta de iridio de esa pluma. Requería precisión, requería paciencia, y requería que yo interpretara el papel de mi vida, el del anciano senil y moribundo, hasta el último segundo. El juego había comenzado, y Agustín Velasco nunca había perdido un caso en su propia corte. «Vamos a la cama», repitió la voz de Elena desde el pasillo, arrastrando las vocales con esa pereza que da la seguridad de la impunidad. La puerta se cerró, cortando la luz y devolviéndome a las tinieblas. Pero la oscuridad ya no era un manto protector, era una boca de lobo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el sudor se enfriaba sobre mi piel, transformando mi pijama de seda en una mortaja húmeda y pegajosa. Mi corazón seguía golpeando contra mis costillas, un tambor frenético que amenazaba con delatarme. Bum, bum, bum. Si Elena hubiera puesto la mano sobre mi pecho en ese momento, la farsa habría terminado antes de empezar. Pero la arrogancia es un velo espeso. Ella veía lo que quería ver. Un viejo inútil, un mueble que respiraba, no un hombre capaz de moverse en la noche. La mañana llegó no con el canto de los pájaros, sino con el sonido metálico de una llave girando en la cerradura. Cric, crac. Ese sonido, seco y definitivo, redefinió mi mundo. Mi habitación, que durante el último año había sido mi santuario, mi observatorio desde donde veía pasar las estaciones a través del ventanal, se convirtió instantáneamente en una celda de lujo. Las cortinas de terciopelo pesado, que antes me parecían elegantes, ahora colgaban como barrotes de sangre coagulada. Elena entró trayendo una bandeja con el desayuno. Su sonrisa estaba fresca, recién pintada, pero sus ojos tenían la dureza del vidrio templado. «Buenos días», don Agustín canturreó, dejando la bandeja sobre la mesa de noche con un golpe un poco más fuerte de lo necesario. La porcelana tintineó con un sonido de alarma. El doctor llamó temprano. Dice que tanta pantalla le está haciendo daño a sus ojitos, que necesita desconexión total para que su cerebro descanse. Caminó hacia la mesita donde solía dejar mi tableta, mi única ventana al mundo exterior, mi conexión con las noticias, con los correos electrónicos, con la vida. La tomó con 2 dedos, como si fuera un pañuelo sucio. «Me la llevaré un ratito, por su bien». No protesté, no podía. Mi papel era el de la resignación absoluta. Dejé que mi cabeza cayera ligeramente hacia un lado, la boca entreabierta, un hilo de saliva escapando por la comisura de mis labios. La saliva es el mejor disfraz. Nadie sospecha de la inteligencia de un hombre que no puede controlar sus propios fluidos. Elena me miró con una mezcla de asco y satisfacción. Salió de la habitación llevándose la tableta y, con ella, mi voz. Escuché sus pasos alejarse y luego otro sonido que heló mi sangre, el router del pasillo siendo desconectado. El zumbido eléctrico de la casa cambió. El silencio se hizo más profundo, más hermético. Ahora estaba solo, verdaderamente solo. Miré la bandeja. Avena, una masa grisácea y grumosa que humeaba débilmente. El olor a canela intentaba enmascarar algo más, algo químico y acre que mi nariz, afilada por el miedo, detectó al instante. Arsénico, o quizás talio, los venenos de los impacientes. Elena regresó momentos después para ayudarme a comer. Se sentó al borde de la cama, cuchara en mano. «Vamos, abra la boca. El avión va a entrar al hangar», dijo, usando ese tono infantilizante que se usa con los bebés y los seniles, un tono que despoja de dignidad más rápido que cualquier insulto. Abrí la boca.
La cuchara de plata, fría y dura, chocó contra mis dientes. ¡Clac! El sonido resonó en mi cráneo. La papilla tocó mi lengua. Inmediatamente, mis papilas gustativas gritaron. Debajo de la dulzura artificial de la canela había un sabor metálico, como chupar una moneda vieja y oxidada que ha pasado por 1000 manos sucias. Mi instinto de supervivencia quiso arquearse, escupir, gritar, pero el juez Velasco no reacciona. El juez Velasco delibera. Tragué una pequeña cantidad, lo suficiente para no levantar sospechas, y luego tosí. Una tos violenta, espasmódica, sacudiendo mi cuerpo frágil como un árbol seco en un vendaval. «Cuidado, viejo torpe», chilló Elena, apartándose para no manchar su uniforme inmaculado. Aproveché el caos. Llevé mi mano buena, la derecha, a mi boca con un pañuelo, fingiendo limpiar el desastre. En ese movimiento rápido, escupí la masa gris en la tela blanca, doblé el pañuelo con mano temblorosa y lo metí bajo mi almohada. «Mire lo que hizo», rezongó ella, limpiándome la barbilla con brusquedad, la tela áspera raspando mi piel como papel de lija. «Ya no tiene hambre, ¿verdad? Mejor. Menos que limpiar cuando se cague encima». La máscara se estaba deslizando. Ya no necesitaba ser la enfermera dulce, solo necesitaba ser la guardiana hasta el viernes. Se llevó la bandeja casi intacta. Sobreviví al desayuno. Pero el almuerzo traería otra dosis, y la cena, otra. Estaban jugando a la ruleta rusa con mi metabolismo, apostando a que mi corazón fallaría antes de que alguien notara el veneno. Hacia el mediodía, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no hubo golpes suaves ni buenos días. Carlos entró como si fuera el dueño del lugar, con esa arrogancia de quien ha ganado la lotería, pero aún no ha cobrado el billete. Llevaba puesto uno de mis batines de seda, mi batín favorito, el color vino que compré en Florencia hace 20 años. Le quedaba corto de mangas y tirante en los hombros, dándole el aspecto ridículo de un niño disfrazado con la ropa de su padre, pero la profanación me golpeó como una bofetada física. El olor a tabaco rancio y loción barata entró con él, llenando mi habitación aséptica, contaminando el aire que yo respiraba. Se acercó a mi silla de ruedas, donde Elena me había sentado para cambiar de postura. «Así que, este es el famoso relojero», dijo Carlos, exhalando humo de cigarrillo directamente en mi cara. Mis ojos lagrimearon, pero no parpadeé. Me miró como se mira a un mueble viejo en una venta de garaje, evaluando cuánto costaría barnizarlo o si sería mejor tirarlo a la leña. Levantó mi mano izquierda, la paralizada, y la dejó caer. La extremidad golpeó el apoyabrazos con un sonido sordo, carne muerta contra cuero vivo. «No parece gran cosa, ¿eh?», se rió, y su risa sonó como grava triturándose en una hormigonera. «Dicen que era el terror de los narcos. Ahora mira, un vegetal con pañales. No lo toques mucho», Carlos advirtió Elena desde la puerta, cruzada de brazos. «No queremos moretones visibles antes de que llegue el notario». Carlos se inclinó hacia mí, sus ojos inyectados en sangre clavados en los míos. Tenía la mirada de las hienas, cobarde en soledad, valiente en manada. Me dio 2 palmaditas en la mejilla. Plaf, plaf. No fueron fuertes, pero la humillación quemó más que el fuego. Eran las palmaditas que se le dan a un perro sarnoso que uno está a punto de sacrificar. «El Goya de la sala», dijo Carlos, enderezándose y mirando alrededor de mi habitación como si ya estuviera calculando las renovaciones. «Ya tengo comprador, un ruso, paga en efectivo. Y los libros viejos del estudio, dicen que valen una pasta por kilo». Sentí una punzada en el pecho, aguda y precisa. No por el dinero es papel, pero mis libros. Mi biblioteca era mi catedral. Cada tomo había sido elegido con cuidado, cada página leída y subrayada. Venderlos al kilo era quemar la biblioteca de Alejandría para hacer una fogata. «Vámonos», dijo Elena, impaciente. «Deja que se pudra en su aburrimiento. Sin internet, sin tele, sin radio. A ver cuánto le dura la cordura». Salieron. Cerraron la puerta con llave. Cric-crac. Me quedé mirando la puerta cerrada. La ira, que al principio había sido una llama descontrolada, comenzó a enfriarse, a condensarse hasta convertirse en algo sólido y pesado en mi estómago. Un bloque de hielo negro. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Se equivocan. La venganza no es un plato, es un veredicto, y yo estaba redactando el mío.
Mi mirada vagó por la habitación, buscando un ancla, algo que me recordara quién era yo antes de convertirme en este prisionero. Mis ojos se posaron en la mesa baja junto al ventanal. Allí estaba mi tablero de ajedrez. Era un juego Staunton de ébano y marfil, un regalo de mi padre cuando entré a la Facultad de Derecho. Las piezas estaban dispuestas a mitad de una partida que yo jugaba contra mí mismo desde hacía semanas. Blancas contra negras, orden contra caos. Elena, al pasar antes, había golpeado la mesa con su cadera ancha. No se había dado cuenta, o no le había importado. El rey negro había caído. Estaba allí, tumbado de lado sobre las casillas blancas y negras, rodando inerte. Una pieza derribada no por una estrategia brillante del oponente, sino por la torpeza ciega de un gigante estúpido. Esa imagen se grabó en mi retina. El rey no había muerto, solo había caído. Y un rey caído puede levantarse si todavía tiene peones leales. Pero, ¿dónde estaban mis peones? Estaba incomunicado. Mi cuerpo era una prisión. Mis guardianes eran mis verdugos. Entonces, recordé. La memoria es un archivo curioso. A veces esconde lo más importante en el cajón más profundo, solo para revelarlo cuando la necesidad es absoluta. Hace 5 años, cuando mi esposa empezó a sufrir demencia, instalé un sistema de seguridad. No el sistema comercial conectado a la nube que Elena controlaba desde su teléfono. No, yo era un juez federal. Tenía enemigos reales. Instalé un sistema de circuito cerrado, cableado, independiente de Internet. Ojos ciegos, lo llamaba el técnico. Cámaras que grababan en discos duros locales, ocultos en una caja fuerte ignífuga. Las cámaras estaban en los pasillos, en el salón y en el estudio. El estudio, la habitación prohibida, el lugar donde Carlos planeaba saquear mis libros, el lugar donde estaba la caja fuerte con los discos duros. Pero había algo más en el estudio. Debajo de mi escritorio de roble macizo, pegado a la parte inferior del cajón central, había un botón de pánico silencioso, un remanente de mis días más peligrosos en el tribunal. Si se presionaba, no sonaba una alarma en la casa. Enviaba una señal de radio de baja frecuencia, tecnología vieja, fiable, inatrapable por los inhibidores modernos, a una empresa de seguridad privada que tenía instrucciones estrictas. Si recibes esta señal, no llames. Entra con la policía. El corazón me dio un vuelco. Ahí estaba, mi Excalibur, mi única oportunidad, pero la euforia se disipó tan rápido como llegó, reemplazada por la realidad aplastante de mi condición. El estudio estaba en la planta baja, al final del pasillo este. Yo estaba en la planta alta, encerrado con llave. Entre mi posición y ese botón había una puerta blindada, 20 escalones de caoba pulida que para una silla de ruedas eran tan infranqueables como el monte Everest, y 2 carceleros que vigilaban cada ruido. Miré mis manos sobre mi regazo, la izquierda una garra inútil, la derecha temblorosa y manchada con manchas de la edad. ¿Cómo demonios iba un viejo tullido a atravesar una fortaleza hostil, bajar una escalera mortal y entrar en la habitación más vigilada de la casa sin ser visto? El rey negro yacía caído en el tablero. Parecía burlarse de mi impotencia. Toc, toc, toc. Alguien golpeó la puerta. No era el golpe de Elena ni el de Carlos. Era un golpe tímido, vacilante. La puerta se abrió y asomó la cabeza de la nueva chica de la limpieza, una jovencita que venía 2 veces por semana. Rosa, apenas la conocía. Elena siempre la mantenía alejada de mí, diciéndole que yo era agresivo. «Perdón, señora Elena». «Ah, no está», susurró Rosa, entrando con una fregona y un cubo. Me miró con ojos grandes y asustados. Me dijo que limpiara aquí mientras usted duerme. Se acercó, escurriendo la fregona. Olía a limón barato y sudor honesto. Me miró, y por un segundo vi algo en sus ojos que no había visto en meses en esta casa. No era lástima, era duda. Vio el morado tenue que empezaba a formarse en mi mejilla, donde Carlos me había golpeado. Vio la bandeja de comida casi intacta. Vio mis ojos, que por un instante olvidaron actuar y la miraron con una intensidad desesperada. «Don Agustín», susurró, dando un paso atrás. «¿Usted le duele?» Era un hilo delgado y frágil en medio de una tormenta. Pero los jueces sabemos que a veces un solo hilo es suficiente
para deshacer toda una trama criminal. Tenía que arriesgarme, tenía que romper mi personaje. Si ella corría a decirle a Elena que el viejo hablaba, estaba muerto esta misma noche. Si me ignoraba, estaba muerto el viernes. Hice acopio de toda mi fuerza, de cada gramo de voluntad que me quedaba en este cuerpo roto. Obligué a mi garganta paralizada a obedecer, a mis cuerdas vocales atrofiadas a tensarse. Levanté mi dedo índice derecho y lo llevé a mis labios en un gesto universal de silencio. Los ojos de Rosa se abrieron desmesuradamente. La fregona cayó de sus manos con un clac húmedo contra el suelo. «Shh, sí sé». El sonido salió como vapor de una tubería rota, pero fue inteligible. Luego señalé el tablero de ajedrez. No al rey caído, sino a un peón blanco que estaba a punto de coronar. Rosa siguió mi dedo, confundida, y luego volvió a mirarme. El juego había cambiado. Ya no estaba solo en el tablero. Tenía un peón, y si jugaba bien, tal vez, solo tal vez, podría convertir ese peón en una reina. Rosa salió de la habitación con el cubo y la fregona, cerrando la puerta con una suavidad conspiratoria. No me miró al salir, pero sus nudillos blancos, al agarrar el asa del cubo, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Había captado el mensaje. El miedo, cuando se comparte, deja de ser parálisis para convertirse en combustible. Me quedé solo, pero la soledad tenía ahora un sabor diferente. Ya no era el vacío estéril de una celda de aislamiento. Era la tensión eléctrica de una trinchera antes del alba. El reloj en el pasillo dio las 3. Dong, dong, dong. 3 campanadas que resonaron en la madera vieja de la casa como golpes de nudillos en un ataúd. El sonido se propagó a través de las paredes, vibrando en el suelo bajo mis pies inertes. Ese reloj había sido el corazón de esta casa durante 100 años, marcando nacimientos, bodas y funerales con la misma indiferencia majestuosa. Ahora marcaba la cuenta regresiva de mi propia ejecución. Tenía que llegar al estudio. El plan que se formaba en mi mente era tan frágil como una telaraña, pero las telarañas, si se tejen correctamente, pueden atrapar moscas mucho más grandes que la araña. Necesitaba una distracción, una crisis. Empecé a hiperventilar deliberadamente. Llenaba mis pulmones de aire y los soltaba en jadeos cortos y ruidosos. Ja, ja, ja. Mi pecho subía y bajaba con violencia. Me concentré en el recuerdo del día de mi derrame. El dolor agudo en el brazo izquierdo, la opresión en el pecho, el pánico ciego. Invoqué esos síntomas fantasmas hasta que mi cuerpo, confundido, empezó a responder. El sudor frío brotó de verdad en mi frente. Mi pulso se disparó. Grité. O lo intenté. Un gemido gutural ahogado salió de mi garganta. «Ah, Elena». Golpeé el brazo de la silla con mi mano buena. Pam, pam, pam. Pasaron 10 segundos. 20. Luego, pasos apresurados en el pasillo. La llave giró en la cerradura con violencia. Elena irrumpió en la habitación, con Carlos pegado a sus talones. «¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este?», gritó ella. Pero su tono no era de enfado, sino de alarma. Necesitaban que estuviera vivo hasta el viernes. Un cadáver no firma fideicomisos. Me retorcí en la silla, agarrándome el pecho con la mano derecha, los ojos desorbitados. Dolor, sí sé, corazón, pastillas, estudio. Elena palideció. Se volvió hacia Carlos. «Mierda, las pastillas de nitroglicerina. Están en la caja fuerte del estudio, con los papeles del seguro. Nunca las subimos porque hace años que no le dan ataques. Pues ve por ellas», estúpida, bramó Carlos, empujándola. «No sé la combinación de memoria», gritó ella, histérica. «La tiene él apuntada en su libreta, en el cajón, y la llave del cajón interno. Él siempre la lleva colgada al cuello». Se abalanzó sobre mí y tiró de la cadena de oro que llevaba bajo el pijama. La llavecita de plata salió a la luz. «Llévalo abajo», ordenó Carlos. «Rápido. Si se muere aquí, Rivas no va a querer falsificar la hora de la muerte por el mismo precio». Me subieron a la silla de ruedas. Carlos empujó con brusquedad, casi haciéndome chocar contra el marco de la puerta. Salimos al pasillo. El descenso fue una pesadilla. No hay ascensor en esta casa antigua. Carlos tuvo que bajar la silla escalón por escalón, golpeando las ruedas contra la madera. Pum, pum, pum. Cada sacudida reverberaba en mi columna como un latigazo.
Cerré los ojos no solo para fingir dolor, sino para no ver la sonrisa torcida de Carlos, que parecía disfrutar de mi sufrimiento físico. Pesa como un cerdo muerto, se quejó a mitad de camino. Cállate y baja, chilló Elena desde el pie de la escalera. Llegamos al vestíbulo. El reloj de pie nos observaba desde la esquina, su péndulo oscilando con una calma hipnótica. Tic, tac. Me empujaron por el pasillo hacia el estudio. El olor a cuero viejo, papel y polvo de biblioteca me golpeó al entrar. Era el aroma de mi vida. Aquí había redactado mis sentencias más famosas. Aquí había leído a Borges y a Cortázar mientras la lluvia golpeaba los cristales. Ahora entraba como un rehén en mi propio santuario. Elena corrió hacia el escritorio masivo de roble que dominaba la habitación. Carlos me empujó hasta dejarme justo al lado de ella, frente a la imponente estantería de libros legales. «¡La llave!», exigió Elena. Con mano temblorosa, me quité la cadena y se la entregué. Ella abrió el cajón central con dedos torpes por la prisa. Empezó a revolver papeles, buscando la libreta con la combinación de la caja fuerte. «Aquí está», dijo, sacando una pequeña agenda de piel negra. Corrió hacia el cuadro que ocultaba la caja fuerte, al otro lado de la habitación. Carlos la siguió, ansioso por ver el contenido de la caja, olvidándose de mí por un instante. Era mi momento. El escritorio estaba frente a mí. El botón de pánico estaba pegado debajo del borde, justo a la altura de mi rodilla derecha. Me incliné hacia adelante, fingiendo otro espasmo de dolor. «Agua», gemí. «Agua». Carlos se giró, molesto. «Cállate, viejo. Ya va Elena». Aproveché su distracción. Dejé caer mi mano derecha, como si el dolor me hubiera vencido, hasta que mis dedos rozaron la madera pulida bajo el escritorio. Busqué a tientas. La madera estaba fría y lisa. ¿Dónde estaba? ¿Lo habían quitado? El pánico real empezó a mezclarse con el fingido. Mis dedos arañaron la superficie inferior. Ahí, una pequeña protuberancia de plástico, un botón del tamaño de una lenteja. Lo presioné. No hubo sonido, no hubo sirena, no hubo luces parpadeantes. Solo el clic imperceptible bajo la yema de mi dedo y la certeza fría de que una señal invisible acababa de salir disparada hacia el éter, cruzando la ciudad, buscando ayuda. Me dejé caer hacia atrás en la silla, exhalando un suspiro tembloroso que no tuve que fingir. Estaba hecho. La suerte estaba echada. Elena regresó corriendo con un frasco de pastillas y un vaso de agua que había sacado del minibar del estudio. «Toma, traga esto», me ordenó, metiéndome una pastilla sublingual en la boca. Era nitroglicerina de verdad. Sentí el picor bajo la lengua y segundos después el dolor de cabeza característico que provoca la vasodilatación repentina. Mi presión arterial bajó de golpe. El mundo se volvió gris en los bordes. «Ya está», dijo Elena mirando a Carlos. «Se le está pasando el color azul. Va a sobrevivir». «Menos mal», gruñó Carlos, mirando la caja fuerte abierta. «Oye, aquí hay fajos de billetes, dólares». Elena sonrió, una sonrisa de tiburón oliendo sangre. «Es el fondo de emergencias. Lo usaremos para la fiesta del viernes después de que firme». Carlos se acercó al escritorio y tomó algo de encima de los papeles revueltos. «Mira esto», dijo, sopesando el objeto en su mano. La famosa pluma. Era mi Mont Blanc. La traían del dormitorio. «Dámela», dijo Elena. «Tiene que ir acostumbrándose al peso. Rivas dice que la firma tiene que parecerse lo más posible a la original, aunque esté temblorosa. Si usa un bolígrafo Bic, se notará la diferencia en el trazo». Carlos se acercó a mí y me puso la pluma en la mano derecha. El tacto de la resina negra fue como estrechar la mano de un viejo amigo. Pesada, equilibrada, perfecta. Desenrosqué la tapa con dificultad. El plumín de oro de 18 quilates brilló bajo la luz de la lámpara de escritorio. «Escribe algo», ordenó Carlos. «Practica tu nombre». Me acercó un bloc de notas. Apoyé la pluma en el papel. La tinta fluyó suavemente, negra como el pecado. Tracé una A temblorosa, luego una G, pero algo estaba mal. La tinta Mont Blanc Mystery Black tiene un brillo purpúreo muy sutil cuando está fresca y huele ligeramente a fenol. Esta tinta era plana, grisácea al secarse instantáneamente y olía a alcohol. Me detuve. Levanté la pluma y miré el plumín. Había residuos secos en el alimentador. Elena había cambiado la tinta. No era tinta normal,
Era tinta borrable, de esas que desaparecen con el calor o con una goma química especial. Querían que firmara el documento original y luego, ¿qué? ¿Borrar mi firma y ponerla en otro documento? ¿O modificar las cláusulas después de la firma? No. Era más simple y más perverso. Querían que firmara el testamento y una carta de suicidio o una confesión de incompetencia, usando el mismo papel y la misma firma, borrando el texto intermedio. O tal vez querían asegurarse de que si firmaba algo incorrecto, como un pedido de auxilio, pudieran borrarlo sin dejar rastro. El horror de su plan era su simplicidad. ¿Qué pasa? ¿Se te olvidó tu nombre?, se burló Carlos. Continué escribiendo. Agustín Velasco. La firma salió quebrada, patética, una caricatura de la rúbrica que una vez había validado sentencias de cadena perpetua. Perfecto, dijo Elena, arrancando la hoja y examinándola. Suficientemente parecida para pasar el control, suficientemente mala para justificar la enfermedad. Vamos, llévalo arriba. Necesita descansar para mañana. Carlos me quitó la pluma y la guardó en su bolsillo. Me la quedo yo, dijo, guiñándome un ojo. No vaya a ser que te la claves en el ojo, viejo loco. Me sacaron del estudio. Al pasar por el umbral, miré hacia atrás. En la estantería, detrás del busto de bronce de Cicerón, vi un destello minúsculo. Un punto rojo, tan pequeño como la cabeza de un alfiler, parpadeó una vez y se apagó. La cámara estaba grabando. Me subieron las escaleras. Esta vez, el dolor físico me importaba menos. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Había activado la alarma silenciosa, sí, pero llegarían a tiempo. La empresa de seguridad tenía un protocolo de verificación. Intentarían llamar primero, y el teléfono de la casa estaba desconectado. Si no obtenían respuesta, enviarían una patrulla. Pero esta casa está en las afueras, en una zona boscosa y aislada. Tardarían al menos 40 minutos. Y Carlos tenía la pluma. Me dejaron en la cama, agotado, con la cabeza palpitando por la nitroglicerina. Elena cerró las cortinas, sumiendo la habitación en esa penumbra perpetua que empezaba a odiar más que a la muerte misma. Duerme, susurró. Mañana es el gran día. Mañana te liberas de todo. Cerró la puerta con llave. Cric, crack. Me quedé mirando el techo, donde las sombras de las ramas de los árboles danzaban movidas por el viento, pareciendo manos esqueléticas intentando entrar. Necesitaba un plan B. Si la seguridad no llegaba, o si Carlos los interceptaba en la puerta con alguna mentira plausible. El señor está durmiendo, falsa alarma. Yo estaría solo en el momento de la firma. Recordé el radio viejo. Estaba en la mesita de noche, cubierto de polvo. Un aparato de transistores de los años 70 que Elena consideraba basura. Lo encendí con mano temblorosa, solo estática. Shh, ruido blanco. Elena había cortado la línea telefónica fija y el router, pero no sabía que yo tenía un seguro de vida escondido. Me incliné hacia el costado de la silla de ruedas que habían dejado junto a la cama. Palpé debajo del cojín del asiento. Mis dedos encontraron la costura que yo mismo había descosido y vuelto a coser hace años. Ahí estaba, frío, rectangular, sólido, un teléfono Nokia antiguo, un ladrillo, batería de larga duración, sin GPS, sin internet, indetectable por los escáneres de Wi-Fi. Lo había cargado por última vez hacía 3 meses, antes de que Carlos llegara. Rezando a todos los dioses de la tecnología, presioné el botón de encendido. La pantalla verdosa se iluminó. El logo de las manos uniéndose apareció y luego, en la esquina superior izquierda, una barra de señal. Solo una. Era suficiente. Pero, ¿a quién llamar? A la policía no. Elena y Carlos dirían que soy un viejo demente haciendo bromas, y Rivas, su abogado corrupto, tendría papeles médicos falsos para demostrarlo. Necesitaba a alguien que me conociera, alguien que supiera que mi mente era un diamante, no una esponja, alguien con poder. Marqué el número de memoria. Mis dedos recordaban el patrón mejor que mi cerebro. Tú. Sí, contestó una voz femenina, cortante, profesional. Lupe, dije. Mi voz sonó ronca, extraña, pero firme. Hubo un silencio al otro lado, un silencio de incredulidad. ¿Juez Velasco?, preguntó ella, su tono suavizándose instantáneamente. Agustín, Dios mío, llevo semanas intentando contactarte.
Elena me dijo que estabas en coma inducido. Lupe, Guadalupe Marés, mi antigua pasante, la mente jurídica más brillante que había tenido el honor de moldear. Ahora, fiscal de distrito. Escucha con atención, Lupe, susurré, pegando el teléfono a mi boca. No hay tiempo para explicaciones. El caso es el número 72. ¿Qué?, dijo ella, confundida por un segundo. Luego, el entrenamiento surtió efecto. Entendió el código. Caso 72 era nuestra forma de referirnos a una situación de obstrucción de justicia con riesgo vital en nuestros viejos expedientes. Viejo, la confianza. Ejecución, mañana, 10 a.m. Trae todo el peso de la ley. Y Lupe, trae un técnico forense. ¿Forense? ¿Para qué? ¿Hay un cuerpo? Aún no dije, mirando hacia la puerta cerrada. Pero habrá una escena del crimen, y necesito que analicen una tinta. Entendido, juez. Estaré ahí. Resiste. Colgué. Apagué el teléfono y lo volví a meter en la costura del cojín. Me recosté en la almohada, el corazón latiendo ahora con un ritmo diferente. Ya no era el tambor del miedo, era el metrónomo de la justicia. Afuera, la lluvia empezó a caer de nuevo. Ploc, ploc. Pero esta vez no sonaba como una cuenta regresiva hacia la muerte. Sonaba como el mazo de un juez golpeando el estrado, llamando al orden en la sala. Mañana, la corte entraría en sesión, y yo presidiría mi último juicio. El amanecer llegó como un moretón en el cielo, violeta, gris y dolorosamente lento. No dormí. No podía permitirme el lujo de soñar cuando la realidad requería cada gramo de mi vigilia. A las 8 en punto, el zumbido de una aspiradora en el piso de abajo rompió el silencio, seguido por el tintineo de copas siendo sacadas del aparador. Elena y Carlos estaban preparando el escenario, no para un funeral, sino para una coronación. Iban a celebrar mi muerte financiera mientras yo aún respiraba en el piso de arriba. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. Entró Elena, pero ya no era la enfermera solícita de ayer. Hoy llevaba un vestido rojo ajustado, el tipo de rojo que grita victoria antes de que termine la batalla. Olía a laca y a ambición barata. «Arriba», Lázaro dijo, dando una palmada seca. Sus ojos barrieron la habitación, deteniéndose en mi figura encogida en la cama. «Hoy es tu gran día. Rivas llega en 2 horas. Te quiero bañado, afeitado y vestido como un ser humano, no como un espantapájaros». Me arrastró fuera de la cama con una fuerza sorprendente. Mis piernas, inútiles apéndices de carne y hueso, se arrastraron por la alfombra. Me sentó en la silla de baño con la delicadeza de quien manipula un saco de patatas. El agua de la ducha estaba fría, deliberadamente fría. «Para que despiertes», susurró, jabonando mi espalda con movimientos bruscos, sus uñas arañando mi piel. «No te duermas en medio de la firma, viejo». El agua helada golpeaba mi pecho, pero yo apenas la sentía. Mi mente estaba en otro lugar. Estaba repasando el Código Penal, artículo por artículo, construyendo mentalmente el caso contra ella. Fraude, abuso de ancianos, intento de homicidio, falsificación de documentos públicos. Cada chorro de agua fría era una prueba más, un ladrillo más en la celda que yo le estaba construyendo. Me vistieron con mi mejor traje, un 3 piezas de lana italiana que no había usado desde la última cena de gala del colegio de abogados. Me quedaba grande ahora. La enfermedad me había consumido, dejando un esqueleto envuelto en tela cara. Me miré en el espejo mientras Carlos me anudaba la corbata con manos torpes. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño, pálido, demacrado, con la boca ligeramente torcida, pero los ojos eran míos. Ardían con una llama fría y azul que Carlos, en su estupidez, confundió con el brillo febril de la senilidad. «Parece un cadáver elegante», se rió, ajustando el nudo Windsor hasta que casi me cortó la respiración. «Perfecto para la foto». Me bajaron al salón. La transformación de la casa era obscena. Habían movido los muebles para crear un espacio abierto, casi ceremonial. En el centro, una mesa redonda cubierta con un mantel blanco. Encima, una botella de champán, enfriándose en una cubitera de plata, mi cubitera, y 3 copas. 3. No había copa para mí. Yo no era un invitado a esta fiesta. Yo era el plato principal. «Siéntalo», ahí ordenó Elena, señalando la cabecera de la mesa.
La luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales, iluminando el polvo que danzaba en el aire como partículas de oro falso. Me dejaron allí, expuesto como un insecto bajo un microscopio, mientras ellos terminaban los preparativos. Carlos paseaba por la habitación, tocando mis cosas con una familiaridad propietaria. Acarició el lomo de mis enciclopedias, sopesó mis pisapapeles de bronce. Estaba haciendo inventario. Ya estaba gastando el dinero que aún no tenía. El reloj de pie dio las 9:30. Dong, dong, 30 minutos. ¿Dónde estaba Lupe? Habría entendido el mensaje. ¿Y si pensó que era una broma de mal gusto? ¿Y si la señal del celular no fue suficiente? La duda es un ácido corrosivo. Empezó a comerse mi confianza. Miré hacia la puerta principal, cerrada, silenciosa. El camino de entrada estaba vacío. A las 9:45, un coche negro se detuvo frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era ella? No. Del coche bajó un hombre bajo, calvo, con un maletín de cuero gastado que parecía haber visto demasiados tratos sucios en callejones oscuros. Rivas, el notario, o lo que quedaba de él, lo conocía de oídas. Un abogado que había perdido su licencia hacía años por soborno y que ahora operaba en las márgenes grises de la legalidad, certificando lo incertificable por el precio adecuado, entró en la casa con una sonrisa untuosa, estrechando la mano de Carlos y besando la de Elena. «Mis queridos amigos», dijo, su voz aceitosa deslizándose por el aire. «Qué día tan espléndido para asegurar el futuro». Se volvió hacia mí. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos me evaluaron con la frialdad de un carnicero ante una res. «Y este debe ser el distinguido don Agustín», no respondí. Dejé caer la cabeza sobre el pecho, babeando un poco. Rivas asintió, satisfecho. «Veo que está. Cooperativo. Excelente. Procedamos. No tengo todo el día». Sacó los documentos de su maletín. Eran gruesos, encuadernados en azul. «Fideicomiso revocable», decía la portada. Pero sabía que debajo de esa carátula había cláusulas de poder notarial irrevocable, cesión de bienes y órdenes de no resucitar. Era una sentencia de muerte burocrática. Elena se acercó a mí. «Papá», dijo, usando esa palabra por primera vez en meses, una blasfemia en sus labios pintados de rojo. «El señor Rivas trajo los papeles que pediste, para que yo pueda cuidarte mejor. ¿Recuerdas?». Puso la mano sobre mi hombro. Sus dedos se clavaron en mi clavícula, un recordatorio doloroso de quién tenía el control. Carlos se acercó por el otro lado. Sacó mi pluma Montblanc de su bolsillo. «Aquí tienes tu herramienta, viejo. Haz tu magia». Me puso la pluma en la mano derecha. Mis dedos se cerraron alrededor de ella por reflejo. Estaba fría, pesada. Rivas desplegó el documento sobre la mesa, alisando las páginas con manos regordetas. «Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí», señaló 3 líneas al final del documento, marcadas con pequeñas X sin a lápiz, y poner sus iniciales en cada página. Miré el papel. Las letras negras bailaban ante mis ojos. «Transfiere la totalidad de los bienes inmuebles, cuentas bancarias y activos líquidos a la señorita Elena Gómez. Declara estar en pleno uso de sus facultades mentales y actuar sin coacción». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. «Pleno uso de facultades, sin coacción». Levanté la pluma. Mi mano temblaba violentamente. No fingía. El terror real de que todo terminara aquí, así, sin justicia, se apoderó de mí. Si firmaba, perdía. Si me negaba, me matarían esta misma noche y falsificarían la firma después. Elena se inclinó sobre mí, su aliento a menta y podredumbre rozando mi oreja. «Firma», susurró, tan bajo que solo yo pude oírlo. «O te juro que tu muerte será lenta y muy, muy dolorosa». Acerqué la plumilla al papel. La tinta negra tocó la fibra blanca. Una mancha se expandió como una gota de sangre oscura. En ese instante, el tiempo se detuvo. Miré mi mano, miré la pluma, recordé la partida de ajedrez, recordé el sacrificio de la reina. A veces, para ganar la guerra tienes que perder una batalla. Tienes que dejar que el enemigo crea que ha ganado. Tienes que dejar que bajen la guardia. Empecé a escribir. A, G, U. Las letras eran garabatos infantiles, líneas quebradas que apenas formaban un nombre. Elena contuvo el aliento. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con codicia pura.
Rivas tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. Terminé la firma. Agustín Velasco. Bien, exclamó Carlos, incapaz de contenerse. Ahora las iniciales. Pasé las páginas. A, V, A, V, A, V. En cada hoja dejaba mi marca, mi rendición, mi suicidio legal. Cuando terminé la última página, Elena me arrebató la pluma de la mano casi con violencia. Rivas tomó los documentos, revisó las firmas rápidamente y asintió. Sacó su sello notarial, un pesado cilindro de metal, y lo estampó junto a mi firma con un golpe seco. ¡Pum! El sonido resonó como un disparo. «Felicidades», dijo Rivas, cerrando la carpeta. «La casa es suya, señora Elena. Los fondos estarán disponibles en 24 horas». Carlos soltó un aullido de alegría. Agarró a Elena por la cintura y la hizo girar. Ella reía, una risa histérica y triunfante, echando la cabeza hacia atrás. «Lo hicimos», gritó. «Somos ricos, Carlos, ricos». Carlos corrió hacia la botella de champán. El corcho salió disparado con un pop festivo, golpeando el techo y cayendo rodando por el suelo hasta detenerse cerca de mi silla de ruedas. Sirvió 3 copas, derramando espuma sobre el mantel inmaculado. «Por el viejo», brindó, levantando su copa hacia mí. «Gracias por todo, suegro. No te preocupes, te buscaremos un asilo barato. Uno con vistas al basurero». Chocaron las copas. Cling. Bebieron. Rivas sonrió guardando su cheque en el bolsillo. Yo estaba allí, invisible en mi silla, observando su celebración. Sentía una calma extraña, profunda, la calma del ojo del huracán. Habían ganado, habían conseguido mi firma, tenían el documento sellado, pero habían cometido un error fatal nacido de su arrogancia y de su ignorancia. No miraban el tablero, solo miraban al rey caído. No vieron que mi torre se había movido. El reloj de pie en el vestíbulo empezó a dar las 10. Dong. Una campanada, profunda, resonante. Dong. 2. Elena dejó su copa sobre la mesa. Su sonrisa vaciló un poco. «¿Qué es eso?», preguntó, mirando hacia la ventana. Dong. 3. Un sonido bajo, creciente, empezó a filtrarse desde el exterior. No era el viento, no era la lluvia, era el rugido de motores. Varios motores. Dong. 4. Carlos se acercó a la ventana, apartando la cortina con brusquedad. Se quedó rígido. La copa se deslizó de sus dedos y cayó al suelo, haciéndose añicos. El champán se derramó sobre la alfombra persa, mezclándose con los cristales rotos. «¿Carlos?», preguntó Elena, su voz subiendo una octava. «¿Qué pasa?», policía, susurró él. Su rostro había perdido todo el color, volviéndose gris ceniza. Hay 3 patrullas y una furgoneta negra. Dong. 5. Rivas agarró su maletín, sus ojos moviéndose de un lado a otro como una rata acorralada buscando una salida. «Yo no sé nada», dijo rápidamente, retrocediendo hacia la cocina. «Yo solo vine a certificar un documento. Todo parecía legal. Yo me voy». «Tú no vas a ninguna parte», gritó Elena, agarrándolo del brazo. «Si caemos nosotros, caes tú». El timbre de la puerta sonó. No fue el timbre tímido de Rosa. Fue un timbrazo largo, sostenido, autoritario, el sonido de la ley llamando a la puerta. El silencio que siguió en el salón fue absoluto. Podía oír sus respiraciones agitadas, el crujido de sus ropas, el latido de mi propio corazón que ahora latía con la fuerza de un martillo de juez. Elena se volvió hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror y confusión. «Tú», susurró. Dio un paso hacia mí, las manos convertidas en garras. «¿Qué hiciste? No tienes teléfono, no tienes a nadie». Levanté la cabeza. Por primera vez en meses, enderecé la columna. Dejé caer la mandíbula flácida y cerré la boca. Fijé mis ojos en los suyos. Ya no había niebla, ya no había miedo, solo había hielo azul y acero. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa que solía poner cuando dictaba una sentencia de 30 años sin libertad condicional. «No necesito un teléfono para hablar con la justicia», Elena, dije. Mi voz salió clara, sin temblores, resonando en la habitación silenciosa como un trueno. «Solo necesito paciencia». El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. «Abran, Policía Federal. Tenemos una orden de registro». Carlos corrió hacia la puerta trasera,
pero se detuvo en seco al ver siluetas uniformadas a través del cristal del jardín. Estaban rodeados. «Es una trampa», chilló Rivas, tirando el maletín al suelo. «El viejo nos tendió una trampa». Elena me miró, y en ese instante vio la verdad. Vio que el vegetal, el mueble, el anciano senil al que había humillado y envenenado, nunca había existido. Vio al juez Velasco, y supo, con la certeza absoluta de los condenados, que su vida había terminado. «Abre la puerta», Elena dije suavemente. «Es de mala educación hacer esperar a mis invitados». Elena se quedó inmóvil, con la mano aún suspendida en el aire, como si el espacio entre nosotros se hubiera solidificado en cristal. La copa de champán rota en el suelo brillaba bajo la luz de la mañana, un archipiélago de vidrio en un mar de espuma y líquido dorado que olía a victoria fermentada y a derrota inminente. «Abre la puerta», repetí, mi voz llenando el silencio con la autoridad de quien ha pasado décadas dictando el destino de otros. Sus ojos, esos ojos que durante 8 años habían fingido devoción filial, ahora eran pozos negros de pánico. Retrocedió un paso. Sus tacones se engancharon en el borde de la alfombra persa y tropezó, perdiendo esa elegancia felina que tanto había cultivado. Ya no era la reina del castillo, era una intrusa sorprendida en el trono. Carlos, siempre el impulsivo, siempre el necio, hizo el primer movimiento. «¡Viejo maldito!», rugió, abalanzándose hacia mí. Sus manos, que momentos antes habían sostenido una copa de celebración, ahora buscaban mi cuello. Pero el juez Velasco había previsto la estupidez humana tantas veces como había visto amanecer. Antes de que sus dedos pudieran tocarme, la puerta principal estalló hacia adentro con un estruendo que sacudió los cimientos de la casa. ¡Crack! La madera de roble, centenaria y sólida, cedió ante el ariete de la ley. Hombres uniformados irrumpieron en el vestíbulo, un torrente de azul oscuro y chalecos tácticos que fluyó hacia la sala de estar con la precisión de una marea alta. «Policía Federal, al suelo, manos donde pueda verlas». El grito fue un latigazo. Carlos se detuvo en seco, con los ojos desorbitados, atrapado entre la furia y el terror. Un oficial lo placó contra la pared, su rostro aplastado contra el papel tapiz de seda que tanto despreciaba. Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un grito que sonó más como el chillido de un animal herido. Rivas, el notario corrupto, se había encogido en un rincón, abrazando su maletín como si fuera un escudo mágico contra la realidad. Y entonces entró ella. Lupe caminaba con la calma de quien sabe que el veredicto ya está escrito. Sus tacones resonaban en el parqué con un ritmo firme y medido. Clac, clac, clac. Llevaba una gabardina beige y una expresión que yo conocía bien, la máscara de la justicia imparcial. Se detuvo frente a mí. Sus ojos escanearon mi rostro, buscando las señales de la droga, del abuso, del dolor. «Fiscal Mares», dije, inclinando levemente la cabeza. «Señoría», respondió ella, y en esa sola palabra había más respeto del que Elena me había mostrado en una década. Se volvió hacia los oficiales. «Aseguren la escena. Nadie toca nada, especialmente esos documentos». Señaló la mesa, donde el fideicomiso recién firmado yacía inocente y letal. Un técnico con guantes de látex se acercó y comenzó a fotografiar cada página, el flash de la cámara iluminando la sala como relámpagos artificiales. Clic, clic, clic. Elena, recuperando un fragmento de su compostura, se adelantó. Su voz temblaba, pero intentó inyectarle indignación. «¿Qué significa esto? Están invadidos una propiedad privada. Soy la dueña de esta casa. Tengo los papeles». Lupe la miró con una frialdad que habría congelado el infierno. «Usted no es dueña de nada, señora Gómez, excepto quizás de un futuro muy largo en una celda muy pequeña». Hizo un gesto a otro técnico, que conectó un cable HDMI a la enorme pantalla de televisión que Carlos había instalado en la pared opuesta, profanando mi salón clásico con su modernidad vulgar. La pantalla parpadeó y cobró vida. No era un programa de televisión, era una imagen en blanco y negro, granulada pero nítida, tomada desde un ángulo elevado. Era la vista desde la cámara oculta en el estudio. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. En la pantalla vimos a Elena y Carlos la noche anterior. Vimos a Elena buscando la combinación de la caja fuerte. Vimos a Carlos burlándose de mi supuesta senilidad y escuchamos. El audio era cristalino.
Asegúrate de que llegue vivo al viernes. Es fuerte como una cucaracha. Esa casa vale una fortuna. Las palabras de Carlos resonaron en la sala, desnudas y brutales. Elena palideció hasta volverse del color de la cera vieja. Carlos, inmovilizado contra la pared, dejó escapar un gemido. Pero la cinta no terminó ahí. Mostró algo más reciente. Mostró la escena de hace apenas unos minutos. La coacción, la amenaza susurrada al oído. Firma, o te juro que tu muerte será lenta. Lupe se volvió hacia Elena. Intento de homicidio, extorsión agravada, falsificación de documentos, abuso de persona vulnerable. ¿Sigo? Elena negó con la cabeza, retrocediendo hasta chocar con la mesa. Es mentira. Es un montaje. Él está loco. No, Elena intervine. Mi voz era suave ahora, casi triste. La tristeza de ver cuán bajo puede caer el ser humano. La locura es creer que podías construir un castillo sobre los huesos de un hombre vivo. Me giré hacia Lupe. Fiscal, hay una prueba más. La pluma. Señalé el bolsillo de la chaqueta de Carlos. Un oficial metió la mano y sacó mi Montblanc. La sostuvo con cuidado como si fuera un arma cargada. Y lo era. Analicen la tinta, instruí. Encontrarán que es una tinta borrable, colocada ahí por la señora Gómez para alterar el documento después de mi firma. Pero hice una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. También encontrarán trazas de otra tinta. Tinta permanente, azul real. Elena me miró, confundida. Imposible. Yo cambié el cartucho. Yo lo limpié. Sonreí, una sonrisa cansada pero satisfecha. Subestimaste al relojero, Elena. Anoche, mientras tú dormías soñando con mi dinero, yo no dormí. Usé la tinta que quedaba en el alimentador del plumín, seca y concentrada, y la mezclé con unas gotas de agua de mi vaso de noche. No era mucha, pero fue suficiente para contaminar tu tinta mágica. Mi firma en ese papel, esa firma no se borrará nunca. Ni con calor, ni con goma, ni con tiempo. Me volví hacia la mesa y señalé el documento. Y hay algo más. Denle la vuelta a la última página. El técnico obedeció. Levantó la hoja con pinzas. Debajo, adherida por la presión de mi escritura temblorosa pero firme, había una hoja de papel carbón, fina como una hostia, que yo había deslizado disimuladamente debajo del documento principal cuando Elena me lo acercó, y debajo del papel carbón, una servilleta de lino del desayuno que había guardado en mi manga. En la servilleta, en trazos azules débiles pero legibles, se leía, bajo coacción, peligro de muerte. Agustín Velasco. Era mi testimonio final, mi grito de auxilio silencioso, grabado en tela. La sala quedó en silencio. Elena miró la servilleta como si fuera una sentencia de muerte. Sus rodillas cedieron. Se derrumbó en el suelo, no con la gracia de una mártir, sino con la pesadez de un saco vacío. Se acabó, dijo Lupe. Los oficiales levantaron a Elena. Ya no gritaba, ya no peleaba, solo lloraba. Un llanto feo y mocoso, el llanto de una niña que ha roto su juguete favorito y sabe que no habrá otro. Carlos fue esposado, maldiciendo en voz baja. Rivas intentó invocar inmunidad profesional, pero Lupe simplemente se rió y ordenó que se lo llevaran también. Me quedé allí, viendo cómo sacaban la basura de mi vida. Cuando la puerta se cerró tras el último oficial, la casa exhaló. Pude sentirlo físicamente. La tensión que había tensado las vigas y cargado el aire se disipó, dejando atrás un vacío limpio y silencioso. Lupe se acercó y se arrodilló junto a mi silla, poniéndose a mi altura. Tomó mi mano derecha entre las suyas. Sus manos eran cálidas, vivas. «¿Lo lograste?», maestro susurró. «No», Lupe dije, mirando mis manos manchadas de tinta. «La ley lo logró. Yo solo fui el instrumento». «¿Estás bien?», preguntó, con preocupación genuina en los ojos. Miré alrededor. El salón estaba destrozado, copas rotas, muebles movidos, el olor a champán agrio. Mi vida, tal como la conocía, había sido violada, pero estaba vivo y estaba libre. «Estoy cansado», admití, muy cansado. Un mes después, el jardín estaba en plena floración. Las bugambillas derramaban cascadas de color fucsia sobre los muros de piedra y el olor a tierra mojada después de la lluvia de la tarde era el perfume más dulce que había olido jamás. Estaba sentado en mi silla de ruedas bajo la sombra del viejo roble.
Frente a mí, una mesa de jardín con el tablero de ajedrez. Pero esta vez no jugaba solo. Frente a mí estaba Mateo, el hijo de 12 años de mi nuevo jardinero. Un chico listo, de ojos vivos y manos inquietas que me recordaban a las mías a su edad. «Tu turno», don Agustín dijo, moviendo su caballo con un chasquido satisfactorio sobre el tablero. Miré las piezas. El juego estaba avanzado. Mi rey estaba protegido, rodeado de peones leales y torres fuertes. Ya no había reyes caídos rodando por el suelo. El reloj de pie, que ahora podía escuchar a través de la ventana abierta del salón, dio las 5. Dong, 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 dong. 5 campanadas, claras, precisas. El pulso de la casa había vuelto a la normalidad. Elena había sido condenada a 15 años, Carlos a 12. Rivas había perdido su licencia para siempre y enfrentaba cargos federales. La justicia había sido servida, no fría, sino a temperatura ambiente, como debe ser. Sobria, inevitable y absoluta. Levanté mi alfil. «Jaque», dije suavemente. Mateo frunció el ceño, estudiando el tablero. Me atrapó, admitió con una sonrisa. No vi venir ese movimiento. «Nunca subestimes lo que no puedes ver, hijo», le dije, y no hablaba solo de ajedrez. La verdadera fuerza no está en el músculo ni en el grito. Está aquí. Me toqué la sien. Y aquí. Me toqué el pecho, donde latía mi corazón, viejo y remendado pero libre de veneno. Miré hacia la casa. Ya no era una prisión. Era un hogar de nuevo, un poco más vacío quizás, un poco más silencioso. Pero era un silencio que yo había elegido. Un silencio honesto. Tomé mi pluma Montblanc del bolsillo de mi chaqueta. La había recuperado de la evidencia la semana pasada. La había limpiado, pulido y rellenado con su tinta original, negra y profunda, con ese sutil brillo púrpura. Saqué mi pequeña libreta de notas y escribí la fecha y el resultado de la partida. Agustín Velasco versus Mateo. Ganador, blancas. La tinta fluyó suavemente sobre el papel. Un río oscuro de memoria y voluntad. Cerré la libreta. El sonido fue definitivo. Clac. La vida, como el ajedrez, sigue. Las piezas se levantan, el tablero se limpia y empezamos de nuevo. Pero nunca olvidamos la partida anterior. Nunca olvidamos que, al final, tanto el rey como el peón van a la misma caja. Lo único que importa es cómo jugamos mientras estamos sobre el tablero. Respiré hondo